Bueno, buenos días. Vamos a tomar el relevo del 21º Foro de Innovación Social que tuvo lugar en Córdoba. Veo aquí a nuestros amigos de Córdoba. Muy bienvenidos. En aquella ocasión, el eslogan que sirvió de leitmotiv, de línea conductora del evento, fue algo así como por una financiación justa e inclusiva. Había entre los asistentes una cierta sensación pesimista porque había la sensación de que las entidades del sector social están encontrando verdaderas dificultades para encontrar aquellos recursos económicos y financieros que les puedan permitir hacer frente a la resolución de las necesidades y de las expectativas de las personas con discapacidad. Llevamos más de 20 años, yo creo, desde que se inició este siglo XXI, aplicando o promoviendo un enfoque de derechos para defender los intereses de las personas con discapacidad. Sin embargo, entre los asistentes cundía la sensación de que, aunque hemos avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, ahí está, por ejemplo, en 2003 la LIONDAO, la Ley de Igualdad de Oportunidades, de No Discriminación y Accesibilidad Universal. En el 2006 se aprobó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en sede de la ONU. También se aprobó la Ley de Atención a la Dependencia, pero ese avance en el reconocimiento de los derechos no se veía reflejado en el acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo un ejercicio efectivo de esos derechos. Recuerdo que hubo una intervención de una persona que probablemente esté hoy por aquí, que me esté escuchando, que decía que estábamos como el hámster en la rueda, ¿vale? Estamos pedaleando constantemente, utilizando expresiones muy bonitas, hablando de principios que son muy importantes, como la planificación centrada en la persona, como el principio de vida independiente. Son expresiones que suenan muy bien, pero luego a la hora de aplicarlas pues no tenemos los medios para que eso se pueda ejercer de manera efectiva. ¿Vale? Recuerdo que intervino un catedrático de Economía de un enorme prestigio internacional, Gabriel Pérez Alcalá, que nos explicó de una manera técnica por qué las entidades del sector de la discapacidad tenemos poca fuerza de negociación a la hora de acceder a esos recursos, ¿no? Nos dijo, somos un colectivo menor con respecto a otros que pueden ser más numerosos, estamos muy atomizados, pero luego dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Dijo, había estado intentando encontrar algún artículo científico que se hubiera publicado en alguna revista científica o dentro del mundo académico que hablara sobre estas cosas, que defendiera la posición de este tipo de colectivos, y no había encontrado ninguno. Es decir, somos poco relevantes en los ámbitos donde se genera el pensamiento, donde se crea el estado de opinión. Recuerdo que luego en la cena de hermandad que celebramos todos los miembros del foro, yo hablaba con mis colegas y yo les decía, bueno, es que a lo mejor nos estamos equivocando, o a lo mejor necesitamos actualizarnos, porque está muy bien el enfoque basado en los derechos, todos estamos de acuerdo en defender los derechos de las personas con discapacidad, pero puede que eso no sea suficiente. Porque para defender los derechos primero tiene que haber valores humanos. No puede haber derechos humanos sin valores humanos. Y entonces yo les ponía el siguiente ejemplo. Les decía, los derechos pueden ser de dos tipos, los que cuestan dinero y los que no cuestan dinero, ¿vale? Es decir, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión no cuesta dinero, pero el derecho a recibir una atención asistencial especializada de acuerdo a nuestra discapacidad y al nivel de la discapacidad que podamos tener, a nuestro grado de discapacidad, eso cuesta dinero y lo tiene que poner otro. Entonces ya nuestros derechos entran en colisión con los derechos de terceras personas que puedan tener derecho a disfrutar del fruto de su propio trabajo, o al derecho de otros colectivos que también se sienten acreedores al acceso a esos recursos que son limitados, ¿no? De tal manera que el derecho, no estamos hablando de un derecho que sea absoluto, que sea tengo o no tengo el derecho, estamos hablando de que es un derecho relativo en el sentido de que lo tenemos que poner en relación con los derechos de otras personas. Y en este sentido es donde entran los valores. Tenemos que ser capaces de transmitir unos valores humanos que expresen la importancia y que coloquen la resolución de las necesidades de aquellas personas con mayores niveles de fragilidad en lo alto de la escala de prelación a la hora de distribuir los recursos comunes que tenemos, ¿vale? Cuando yo digo esto no soy muy popular, pero ha habido un señor que ha venido a mi rescate.
Y este señor es el alto comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿vale? Que en un informe reciente sobre las políticas de cuidados y apoyos decía algo como esto: los sistemas existentes tienden a obligar a quienes prestan cuidados y apoyo y a quienes los requieren a competir por los derechos en un contexto de recursos limitados, ¿vale? Por fin hay alguien que comparte mi opinión, o yo comparto la opinión suya, ¿vale? Pero hay un matiz. Él cree que la culpa está en el sistema. A mí eso me gusta mucho, porque los que me conocéis sabéis que soy profundamente antisistema. Pero me malicio que no es solo eso. Yo creo que tenemos que entender cómo son las reglas de la economía, las reglas económicas, ¿no? Las leyes de la economía, porque las leyes de la economía, ir en contra de las leyes de la economía es como ir en contra de las leyes de la termodinámica o de la geometría o de la gravitación universal. No podemos ir en contra de la realidad, ¿vale? Y así es como yo me acuerdo cuando un alumno entra el primer día en la Facultad de Ciencias Económicas, lo primero que le dice ese día al profesor es la definición de economía, ¿no? La economía es la asignación de recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Esto quiere decir que los recursos son limitados, pero las necesidades humanas son ilimitadas. Nunca tendremos recursos económicos suficientes para dar respuestas a todas las demandas de toda la población, ¿vale? Y otra pequeña lección de economía dada por uno que no es economista para no economistas: el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es un concepto que está relacionado, está asociado a la idea de que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Esto quiere decir que el conjunto de bienes y servicios que se venden en una economía pues es igual al conjunto de bienes y servicios que se compran, porque para que alguien compre algo, otro lo tiene que vender, y viceversa, ¿no? Pero no todo lo que se compra o que se gasta produce riqueza. No todo aquello lo que gastamos produce valor. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos 1 kilómetro de carretera. Lo asfaltamos una vez, lo asfaltamos 2 veces, lo asfaltamos 3 veces, lo asfaltamos 7 veces. ¿Cuántos kilómetros de carretera tenemos? Hemos creado valor una vez y hemos destruido riqueza 6 veces. Por lo tanto, el Producto Interior Bruto no mide la riqueza que yo creo, no mide lo que produzco, mide lo que gasto. Y después de esta introducción vamos a entrar a analizar cuáles son esos factores a los que nos enfrentamos las entidades del sector de la discapacidad a la hora de posicionarnos de cara a esos objetivos que tenemos, que es garantizar los derechos, el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Cosas que están pasando en el mundo y que han transformado el entorno en el que estamos durante los últimos 25 años. El primero es la demografía. Aquí tenemos la pirámide de población en España hace 50 años y hoy. Entonces, como vemos, la pirámide se está invirtiendo y se está produciendo un envejecimiento medio de la población española. Y eso conlleva un incremento de los niveles de discapacidad, de los niveles de dependencia y, sobre todo, un aumento exponencial de las necesidades asistenciales. Pero además, el envejecimiento nos ha traído una nueva epidemia, que es la epidemia de la soledad no deseada. ¿Vale? La soledad no deseada es un problema de salud pública muy importante, porque la soledad no deseada provoca una mayor probabilidad de sufrir Alzheimer, un deterioro del sistema cardiovascular, un peor funcionamiento del mecanismo de reparación celular, una menor capacidad para resistir el estrés, pero sobre todo la soledad no deseada genera un impacto en la función ejecutiva de la corteza prefrontal, afectando a aquellas funciones cognitivas que son más características del ser humano, como puede ser la empatía, la conciencia social o el autocontrol. Y en última instancia eso dificulta la capacidad de relacionarnos con los demás y puede llevar a una situación de depresión y situaciones incluso peores, como nos muestra esta noticia, donde se observa que hay una verdadera epidemia de suicidios de personas mayores en países como Estados Unidos. Esto no está ocurriendo solo en Estados Unidos. Esto también ocurre en otros países y en otros entornos mucho más próximos a nosotros.
La soledad no deseada no está afectando solamente a las personas mayores. Vemos esta noticia de que nos advierte de que las nuevas generaciones también se sienten solas, también padecen ese fenómeno de la soledad no deseada. Porque la soledad no deseada se puede sufrir aunque vivas rodeado de mucha gente. En un mundo hiperconectado tenemos algunas generaciones que están sintiéndose desconectadas de la realidad. Y esto está llevando a lo que el psicólogo social norteamericano Jonathan Haidt denomina un incremento de la fragilidad. Tenemos nuevas generaciones que son mentalmente más frágiles y esto está llevando a un aumento de los índices de ansiedad, de depresión y de suicidio entre los más jóvenes. Pero no solo estamos viviendo un incremento de los niveles de fragilidad, sino que además estamos viviendo una pérdida de los niveles de empatía. O al menos esto es lo que nos dice Sherry Turkle, que es una psicóloga y filósofa del Instituto de Tecnología de Massachusetts, del MIT. Nos dice, no es sorprendente que durante los últimos 10 años hayamos experimentado un declive del 40% en los marcadores de empatía entre los estudiantes norteamericanos. Esto no ocurre solo entre los jóvenes. Vivimos en una sociedad donde se está perdiendo la empatía, en todas las franjas de edad y en todos los estratos sociales. No solo estamos teniendo un deterioro de salud en lo que se refiere al funcionamiento mental, sino también en otros ámbitos de la salud, como nos expresa Valentín Fuster, el celebérrimo cardiólogo español, donde nos avisa de que no estamos venciendo la enfermedad y que los índices de enfermedad se están incrementando. Estamos avanzando hacia una sociedad más enferma. Es de la misma opinión Antonio Sitges Serra, un cirujano barcelonés también muy prestigioso, que ha sido presidente de diferentes federaciones o sociedades científicas a nivel europeo, que nos advierte de que 1/3 de la población occidental está siendo tratada por depresión o por ansiedad, y otro tercio por obesidad, hipertensión o diabetes. Y nos dice, muy importante, estamos viendo un retroceso en la expectativa de vida en países como Estados Unidos, como Reino Unido, como Francia y desde 2023 también en España. Y las causas de este deterioro de la salud y de este deterioro de la expectativa de vida tiene que ver en nuestro estilo de vida, tiene que ver en nuestra cultura y en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Otro titular que de alguna manera apunta en la misma dirección. Este nos dice el 45% de los funcionarios consume casi a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos. Eso quiere decir que cuando vamos a hablar con un funcionario, vamos a reclamar los recursos que necesitamos para poder atender a las personas que cuidamos, tenemos una probabilidad casi de cada 2 de que esa persona esté tomando ansiolíticos para poder dormir. Jesús Portaete-San es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología y en una entrevista que hacía recientemente nos hablaba un poco de esta idea, ¿no? La consecuencia de esta forma de enfermar que trae causa en motivos ambientales y culturales y sociales es que cada año descubrimos entre 5 y 10 nuevas enfermedades neurodegenerativas que son producidas de forma autoinmune. Pero nosotros tenemos ventaja, porque contamos hoy con nosotros, con una de las mayores expertas en el ámbito inmunológico que hay en España. Así que no os lo perdáis, porque luego va a estar aquí Silvia y nos va a ayudar a entender qué es esto de las enfermedades autoinmunes. Lieberman es un catedrático de Harvard. Él ha acuñado el término de las enfermedades por desajuste, que son esas enfermedades precisamente que se producen por la manera de vivir. Él entiende que esas enfermedades por desajuste son aquellas que son producidas por la incapacidad de un organismo que ha evolucionado durante millones de años en un entorno natural a un entorno que hemos alterado artificialmente. Pero nos dice más, nos dice, para muchos hoy la vejez significa discapacidad. Por último, ya dentro de lo que es el campo de la salud, tenemos este otro titular que podemos ver a menudo,
que nos habla de que estamos padeciendo una epidemia, una pandemia, podríamos decir, a nivel mundial, de enfermedades del cáncer. Porque el cáncer es una enfermedad que es compleja y que tiene que ver con las condiciones ambientales. Hasta aquí lo que son los efectos sobre nuestra salud de todos los cambios que hemos venido viviendo, particularmente en los últimos 25 años. Pero los cambios en la manera de vivir traen consigo también otros cambios. Cuando la humanidad desarrolla una revolución tecnológica, cambia la manera de producir, cambia la manera de trabajar, se produce una nueva experiencia social, cambian los valores, cambia el estilo de vida, pero también se desarrolla una nueva cosmovisión, se desarrolla una nueva idea de lo que significa el ser humano y su relación con el mundo. Y esto se observa en titulares como este, donde una primatóloga nos dice: los orangutanes son como humanos, pero mejores, mucho mejores. ¿Vale? No voy a discutir con Carmele si los orangutanes son mejores o peores que nosotros, porque hay libertad de expresión y cada uno puede pensar lo que quiera. Pero lo que sí creo que puedo afirmar, porque eso lo acredita fehacientemente la ciencia, es que no son como nosotros. ¿Vale? Los seres humanos no somos iguales que los orangutanes. Y además eso se puede demostrar porque hay diferencias anatómicas, hay diferencias fisiológicas, hay diferencias neurobiológicas. Los seres humanos tenemos un mayor número de neuronas, pero sobre todo esas neuronas producen muchas más conexiones, eso da lugar a un pensamiento mucho más complejo y todo eso consume mucho más energía. Por eso los seres humanos, el consumo del cerebro humano es un 50% mayor que el de un simio, y eso permite pues, que tengamos algunas capacidades como el lenguaje gramatical, el lenguaje escrito, el código fuente, todos los lenguajes matemáticos, los lenguajes simbólicos, que seamos capaces de crear instituciones colectivas, como pueden ser el Parlamento, el Gobierno, la Policía, la Justicia, los hospitales, los colegios, las universidades, la Wikipedia, los sistemas de protección social, los sistemas de previsión social, los sindicatos, una serie de instituciones que son formas de organización social enormemente sofisticadas que dignifican al ser humano, por lo que podemos decir que si a Carmele le gustan más los orangutanes no vamos a discutir, pero no somos iguales. ¿Vale? Volviendo otra vez al informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, vemos que nos dice que se ha postulado que el concepto de cuidados incluye actividades que van más allá del cuidado de las personas para incluir también el cuidado del planeta. Todos estamos de acuerdo en cuidar el planeta, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de que lo que eso representa. Si nosotros tenemos que cambiar de coche porque tiene 15 años, consume mucho y además contamina mucho y sobre todo porque no funciona, podemos comprar un coche con motor de explosión, podemos comprar un coche eléctrico. El coche eléctrico es más caro. Tengo que pagar entonces una letra mayor cada mes. El dinero que me queda, el resto de la renta que me queda para hacer frente a mis gastos personales es menor. Por tanto, cuidar al planeta va a requerir algunos sacrificios, va a querer renunciar a cuidarnos a nosotros en cierta medida. ¿Vale? Dice también el Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: los sistemas de cuidados y apoyo basados en los derechos humanos deben evaluar a fondo la diversidad y la interseccionalidad de las entidades de quienes prestan y requieren cuidados de apoyo. Me vais a disculpar un segundo. Bien, tenemos una palabra nueva, interseccionalidad. Tenemos que aprender, si nos están diciendo que tenemos que aplicar un enfoque de interseccionalidad, pues tenemos que saber qué es esto. Yo, como esto no lo sabía, pues hice lo que se suele hacer en estos casos. Intenté documentarme para ver en qué consiste esto de aplicar un enfoque basado en la interseccionalidad. Y entonces localicé a Elisabeth Rudinescu, que es una doctora en Historia, una profesora, una catedrática de Historia de la Universidad de París, pues que
Entre sus obras de investigación ha desarrollado alguna documentación, alguna publicación, explicando qué es esto de la interseccionalidad. No voy a hacer el camino corto, no voy a explicarlo ampliamente porque es muy denso, muy complejo. Voy a ir directamente a lo que opinan sobre la aplicación de la interseccionalidad a la discapacidad. Y nos dice, la noción de especie humana se ha socavado subrepticiamente con la aparición de los Disability Studies, nuevo campo de la retórica de la identidad, nacido en los años 80, que trata de la discapacidad. En virtud de este nuevo paradigma, sería urgente no solo cuidar a todas las personas con discapacidad, sino también teorizar la discapacidad como identidad, tal como se hizo con las minorías discriminadas. A mí me surge una duda cuando leo esto. Dices, ¿podemos incluir dentro de una misma etiqueta identitaria a una niña con síndrome de Down de 6 años, a un trasplantado de riñón de 40 años, a una mujer de 55 años con esclerosis lateral amiotrófica, o a un anciano de 90 años que padece Alzheimer y vive en Missouri? Pues me cuesta entender cómo encajamos esto, la idea de entender la discapacidad como un hecho identitario, ¿no? En cualquier caso, parece que hay una tendencia cultural desde los últimos años a entender a las personas con discapacidad como una de esas minorías identitarias históricamente discriminadas por el sistema. ¿Y cuáles son esas minorías que se reconocen? Pues según esta publicación de la ONU, las múltiples interseccionales formas de discriminación afectan a las personas que viven solas, en modalidades alternativas de cuidados o en instituciones de cuidados, las que dejan de recibir cuidados, las niñas adolescentes, los progenitores solos, las mujeres viudas, las personas mayores, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer, los migrantes, los pueblos indígenas, las minorías raciales, étnicas y de otro tipo, incluidas las que sufren discriminación por motivos de casta, los romaníes y las personas de ascendencia africana, las personas que trabajan en el sector informal, las que viven en zonas rurales, en la pobreza o en situaciones de conflicto y desastre o sufren sus efectos. Y tú que eres muy perspicaz y siempre estás muy atento, te has dado cuenta. No menciono a las personas con discapacidad. Así que nos han pedido que entendamos la discapacidad como una minoría identitaria históricamente discriminada por el sistema y luego a la hora de relacionarlas todas hemos desaparecido, ¿no? Somos invisibles. Pero hay más también competidores por los recursos. Recientemente podíamos ver este titular que nos dice que Bruselas propone movilizar hasta 800.000 millones de euros para el rearme. Y como hemos visto antes que los bienes económicos, los recursos económicos son escasos y susceptibles de usos alternativos, pues podemos pensar que en los próximos años se avecina pues una cierta escasez de recursos que podamos destinar a otras cosas. Porque o dedicamos 800.000 millones de euros al rearme o lo dedicamos a otras cosas. No vamos aquí a discutir si es necesario o no es necesario, pero tenemos que ser conscientes de que se puede avecinar una era de escasez de recursos. No es la única guerra para la que nos tenemos que preparar. Vemos recientemente cómo tenemos una guerra de aranceles, promovida por el actual presidente de los Estados Unidos, y esto está provocando también un impacto en nuestras vidas. Dicen los expertos que una guerra de aranceles va a provocar un incremento de los precios, eso significa un aumento de la inflación, y eso nos va a llevar a una recesión. En Estados Unidos ya están en recesión, en Alemania llevan 2 años en recesión, y la mezcla de recesión e inflación se llama estanflación, ¿vale? Nos puede llevar a una estanflación. Pero la estanflación no la ha inventado el actual presidente de los Estados Unidos. Es que ya en 2023 Nouriel Roubini, un financiero experto de los Estados Unidos, muy famoso porque fue capaz de predecir la crisis de 2008, ya nos anuncia que estamos a las puertas de la madre de todas las crisis de deuda, porque se va a producir una gran crisis estanflacionaria de la deuda esta década o la que viene.
Dicho esto, vamos a volver un poco a lo nuestro. Vamos a volver a nuestra pirámide demográfica. Estamos viendo cómo se está invirtiendo la pirámide y cada vez se está estrechando la parte de población activa y se está incrementando la parte de población pasiva. Es decir, eso quiere decir que menos población tiene que sostener a más población pasiva, ¿vale? Pero además, si nos fijamos, el grueso de la población actual está en las edades entre 45 y 65 años. Eso quiere decir que en los próximos años toda esa población pasará a ser gente pasiva y tendrá que ser atendida por una población cada vez menguante. Eso no sería problema si la población trabajadora fuera cada vez más productiva. Es decir, si somos menos en proporción a los pasivos, pero somos más productivos, lo podemos compensar. ¿Estamos siendo más productivos? Pues yo veo esta noticia y vemos que la productividad en España acumula una caída del 7% en lo que llevamos de siglo, en los últimos 25 años. ¿Vale? ¿Veis cómo, en la mayoría de los casos, estamos viviendo cambios profundos en nuestro entorno desde hace 25 años, ¿no? Por eso discutíamos o hablábamos en esas reuniones con los colegas del sector sobre si podemos seguir manteniendo el mismo discurso y la misma estrategia que hace 25 años, ¿no? Pero claro, uno dice, vale, si no trabajamos más horas porque no somos más y la productividad es menor, ¿cómo está creciendo el Producto Interior Bruto? ¿Cómo puede crecer el Producto Interior Bruto si no trabajamos más y no somos más productivos? Pues porque el Producto Interior Bruto, lo hemos visto antes, no mide lo que produces, mide lo que gastas. ¿Cómo puedo gastar más si produzco menos? ¿De dónde sale el dinero que yo me gasto si no lo produzco? Pidiéndolo prestado. Entonces digo, voy a ver si mi tesis es correcta y voy a ir al Instituto Nacional de Estadística a que me diga cómo ha evolucionado la deuda durante los últimos 25 años. Y efectivamente, nuestra economía crece a base de endeudarnos. Pero no estoy hablando, cuando digo nuestra economía, no estoy hablando de España, de la economía española, estoy hablando de todos los países desarrollados. ¿Por qué está ocurriendo ahora lo que está ocurriendo en Estados Unidos, aparte de las peculiaridades de ese señor? Pues está ocurriendo porque tienen una deuda descomunal y quieren abaratar el pago de la deuda. Quieren devaluar el dólar para pagar una deuda con un dinero más barato. En este punto, yo me acuerdo de este señor, Peter Tarkin. No sé si se llama Tarkin o se llama Turchin porque es ruso, entonces no se pronuncia el ruso. Y este es un señor que vive en los Estados Unidos y que es un especialista en ciencias de la complejidad. Y este señor ha aplicado las técnicas de las ciencias de la complejidad y los modelos matemáticos de las ciencias de la complejidad al análisis de los patrones que rigen el advenimiento de situaciones de inestabilidad y de crisis en las sociedades humanas. Y ha encontrado que a lo largo de miles de años de historia de la humanidad, siempre hay una serie de patrones que se repiten cuando estamos a las puertas de una crisis o de un colapso de una sociedad. Y estos son, primero, la brecha entre rentas del capital y rentas del trabajo, es decir, cuando las rentas del capital crecen más deprisa que las del trabajo. La sobreproducción de jóvenes con titulaciones superiores, porque esto provoca que luego no puedan trabajar en aquello para lo que han estudiado y eso genera frustración. La expansión de la deuda, que haya un incremento desordenado de la deuda, un declive en la confianza de las instituciones, en el gobierno, en el Parlamento, en los medios de comunicación, en los jueces, cambios demográficos profundos y factores geopolíticos, como puede ser la emergencia de un nuevo orden mundial, de un nuevo hegemón dentro de lo que es el orden mundial, o alteraciones en el comercio mundial. Factores geopolíticos. Y a partir del análisis de estos factores, este experto llega a la conclusión de que a partir de 2022 nos encontramos claramente en una fase de transición a la crisis, o una fase, de transición, una fase de transición de fase, que dirían los físicos, ¿no? Así que nosotros decimos, bueno, y ante toda esta situación,
que estamos hablando, de todas las enormes dificultades con las que nos estamos encontrando como consecuencia del incremento del nivel de envejecimiento, del incremento exponencial de las necesidades asistenciales, de una economía que no es capaz de crecer y de producir al ritmo del incremento de las necesidades que tenemos, cómo estamos afrontando la resolución de las necesidades que puedan tener las personas con discapacidad o personas dependientes. Entonces veo este titular, veo esta noticia y me dice: el 50% del gasto sanitario se produce en el último año de vida de las personas. Sigo viendo titulares y dice: ¿cómo hacemos para asignar los recursos sobre cuando necesitamos aplicar un nuevo tratamiento médico? Pues dice, pues la administración pública utiliza criterios de racionalidad, porque los recursos son escasos, son limitados, y hay que asignarlos racionalmente. Y entonces tiene una métrica en la que dice que asigna 25.000 o 30.000 euros, los que sean, para un nuevo tratamiento por cada nuevo año de vida que haya generado ese tratamiento, vivido con calidad de vida. Hombre, cuando se trata de gestionar unos recursos que son públicos, hay que utilizar este tipo de medidas de racionalidad, porque tenemos que ser eficaces y tenemos que ser ordenados a la hora de gestionar los recursos que son de todos. Pero mi pregunta es, ¿quién va a decidir cuándo mi vida tiene suficiente calidad? ¿Quién va a decidir cuándo mi vida merece la pena ser vivida? Porque yo recuerdo a este señor, que fue Premio Nobel de Medicina, el descubridor del ADN, junto con algún otro colaborador, un señor que no es un señor cualquiera, no es un Premio Nobel cualquiera. El descubrimiento del ADN está considerado uno de los mayores hallazgos científicos del siglo XX. Era una persona muy relevante que opinaba que ningún recién nacido deberá ser declarado humano antes de haber superado pruebas sobre su potencial genético. Y si no la supera, perder su derecho a vivir. Otros intelectuales van en la misma línea, como este señor, profesor de ética de la Universidad de Princeton, que en un artículo publicado en una revista de pediatría en 1983 se expresó literalmente en estos términos: si comparamos a un niño humano severamente discapacitado con un perro o un cerdo, por ejemplo, encontramos que a menudo el no humano tiene capacidades superiores, tanto en acto como en potencia, para la racionalidad, la conciencia de sí, la comunicación y todas esas cosas que pueden ser plausiblemente consideradas como moralmente significativas. Bueno, alguno me puede decir, bueno, un señor escribió un artículo en 1983, ¿eso a quién le importa? A nadie le hace caso. Bueno, pero es que este señor recibió hace solo 2 años un premio en España por haber contribuido al avance de un progreso moral que ha extendido a toda la sociedad. Es decir, un señor que opina que la vida de un niño severamente discapacitado vale menos o tiene una consideración moral inferior a la vida de un perro o de un cerdo, literalmente, lo dijo así, está considerado como una de las personas que más ha contribuido al desarrollo moral y que más influencia ha tenido en el pensamiento contemporáneo. Yo sigo leyendo titulares y vemos este que nos dice que más de 100 personas mueren al día esperando prestaciones por dependencia en España. Pero leemos la letra pequeña y dice: el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 324 días. Para muchos, el último año de vida. Para muchos, el año en que va a consumir más del 50% de los recursos asistenciales que va a necesitar a lo largo de toda su vida. Sigo leyendo titulares y veo este otro que nos dice: ya hay empresas tecnológicas que han desarrollado un algoritmo que nos puede predecir cuándo nos queda un año de vida. Y entonces la cosa ya se empieza a poner emocionante, ¿no? Porque yo digo, vale, que eso desde el punto de vista tecnológico es fascinante, que es una cosa muy cool, ¿no? Pero, ¿de quién va a ser la mano que mece el algoritmo? La mano que mece la cuna del algoritmo, ¿no? ¿Quién va a introducir un sesgo en el algoritmo? Porque todos los algoritmos tienen un sesgo, el sesgo del que los hace. Y sobre todo,
¿Para qué vamos a utilizar un algoritmo que nos prediga cuándo queda un año de vida? El año en el que incurrimos en el mayor gasto asistencial de toda nuestra vida. Bueno, hablando de algoritmos, recientemente se publicaba este libro de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es el director de innovación de Google. Es un hombre muy reputado, muy reconocido en la comunidad científica internacional. Es muy disruptivo, es muy innovador. Él se considera poshumanista. Y en el año 2005 publicó un libro que se titulaba La singularidad está cerca. Y ahora, al calor de toda esta explosión que estamos viviendo, este renacer de la inteligencia artificial, ha publicado otro libro que se titula La singularidad está más cerca. Y entonces Ray Kurzweil nos explica cuáles son las razones de esta explosión que estamos viviendo de la inteligencia artificial. Y nos dice que esto tiene que ver con el incremento exponencial que estamos viviendo en nuestra capacidad de computación de datos. Es decir, esto está relacionado con la ley de Moore, que como sabéis es esa ley que predice que cada 18 meses el tamaño de los microprocesadores se van a reducir a la mitad, con lo que cada 18 meses vamos a doblar, a duplicar nuestra capacidad de procesamiento de información y de computación de datos. Y también a otros factores como el desarrollo de nuevas herramientas, como pueden ser todas las redes neuronales, los transformers, los sistemas de procesamiento de lenguaje natural y, al fin, algún otro tipo de cuestiones técnicas que yo no soy capaz de expresar. Y sobre todo a la capacidad de procesamiento en paralelo, de procesamiento distribuido que nos da el mundo conectado por la tecnología digital, ¿no? Y pone un ejemplo, pone una cifra, nos dice, en el año 2022 teníamos por cada $1000 que nosotros pudiéramos gastarnos en comprar sistemas de computación, obteníamos una capacidad de cómputo 50.000 veces mayor que en el año 2000. Siguiendo la ley de Moore, el año 2024 ya eran 100.000 veces mayor. El año 2026 era 200.000 veces mayor. Y el año 2028 será 400.000 veces mayor. No somos conscientes de lo que significa el crecimiento exponencial, ¿vale? Así que Ray Kurzweil entiende que para la primera década de los años 40, gracias a todo este incremento exponencial y tan colosal de nuestra capacidad de cómputo, seremos capaces de introducir toda una serie de nanorobots a lo largo del corriente sanguíneo que podrá mapear y copiar toda la información alojada en nuestro cerebro. Todas las sinapsis, podrá cartografiar todas nuestras sinapsis y podremos hacer una fotografía de todos nuestros recuerdos y de nuestra personalidad. Y entonces nos dice, entonces podremos alojar la conciencia de un ser humano en un soporte de silicio. Y habremos alcanzado la inmortalidad. En este mundo, no en el otro, ¿vale? Claro, este es un modelo de negocio imbatible. Pues claro, es una proposición de valor que no se puede... ¿Quién puede ofrecer un servicio mejor que la inmortalidad por un módico precio? Porque claro, esto requiere tener la energía eléctrica conectada al ordenador. Alguien tendrá que mantener la corriente. Alguien tendrá que instalar los cortafuegos, los firewalls y los antivirus. Porque claro, si te entra un hacker y le da el delete, adiós conciencia. Y luego, además, pues es un negocio, pues claro, que es bueno para todos, porque, oye, para Google, por supuesto, pero la persona que está sufriendo, que dice que le queda un año de vida, no tiene recursos, que a lo mejor tiene un cuerpo defectuoso que le produce dolor, pues puede alojar su conciencia en el nirvana cibernético, en la realidad virtual del espacio cibernético y a ser feliz para toda la humanidad, para toda la eternidad. Para el familiar, nos dice Ray Kurzweil, pues es también una solución muy ventajosa porque la inteligencia artificial podrá llamarle cada 15 días o cada 30 días, dependiendo un poco de la tarifa que pagues, ¿no? Y entonces podrás mantener una conversación con tu padre fallecido o con tu abuelo y eso te dará confort emocional.
para la administración pública, pues se dice, oye, es un chollo, tú lo metes en la cartera de servicios, y cartera de servicios, alojamiento de la conciencia en un soporte de silicio. Y te ahorras 2 años de tratamientos costosísimos, de cuidados paliativos. Es una forma de dar solución al problema, ¿no? Pero claro, yo digo, ¿realmente se puede alojar una conciencia en un soporte de silicio? Y como yo pues no soy neurocientífico, pues lo que he hecho ha sido consultar. He ido a preguntar a los grandes neurocientíficos de este mundo. No les he preguntado por teléfono, lo que he hecho ha sido leer sus publicaciones y, por lo que yo he podido entender, la conciencia no es una cosa que tú puedas cambiar de sitio, coger aquí y ponerla allí. La conciencia es un proceso, es el proceso de cognición. La conciencia lo que hace es cartografiar el estado en que se encuentra todo el organismo, mapear las condiciones ambientales y producir respuestas adaptativas para mantener el organismo fuera del punto de equilibrio con el entorno. Es decir, la conciencia es la entidad que gestiona la homeostasis. Ese mecanismo de regulación, de autorregulación, que permite mantener las constantes vitales dentro de un margen válido para la vida. El propio Ray Kurzweil reconoce que, hombre, que lo que él propugna no se puede demostrar científicamente, que eso dependerá de las creencias filosóficas o religiosas de cada uno. En definitiva, que lo importante no es si esto es real, ¿no? Lo importante es que la gente se lo crea. Como decía Zuckerberg, en el mundo real, no hace falta que en el mundo real todo sea real, ¿no? Sí. Bueno, en cualquier caso, este señor no está solo. O sea, ahora mismo hay equipos multidisciplinares muy importantes formados por físicos, por neurobiólogos, neurocientíficos, ingenieros biomédicos, ingenieros informáticos, que están trabajando en generar un modelo computacional que sea capaz de producir afectos. ¿Por qué? Pues porque la conciencia, la primera estructura cerebral que se ve involucrada, que se ve implicada en la generación de la conciencia, son las emociones. Es decir, son aquellas estructuras cerebrales que gestionan las emociones. Es decir, sin emociones no hay conciencia. Y las emociones son reacciones que se producen en la carne, son reacciones físicas. Se nos contrae la musculatura, se nos eriza el vello, tenemos una mayor sudoración, tenemos una mayor palpitación, se incrementa el ritmo cardíaco, se incrementa la presión sanguínea, se nos enrojecen los ojos, nos sale humo por las orejas. Las emociones están encarnadas. Así que si no puede haber conciencia sin emociones, si no puede haber emociones sin cuerpo, ¿cómo voy a alojar la conciencia en una computadora? Entonces ya están trabajando para resolver ese problema, no sabemos si hace falta que sea real o no, y entendiendo los afectos desde un punto de vista cibernético y termodinámico como una respuesta adaptativa del ente ante las condiciones ambientales para reducir la energía libre del sistema. No hace falta que entendáis esto porque esto es así de obtuso, ¿no? De obtuso. Bueno, el caso es que están trabajando en algo que pueda ser análogo a las emociones, que pueda servir de base para decir que podemos crear una conciencia en un soporte cibernético. ¿Vale? Esto no es nuevo, esto ya en los años 90, Katherine Hayles publicaba este libro titulado How We Became Posthuman, cómo llegamos a ser poshumanos. Y ya todo esto trae causa en todos algunos congresos científicos que se fueron desarrollando en los años 50 y en los años 60 del siglo pasado, coincidiendo con el desarrollo de ciencias como la termodinámica, como la cibernética, como la teoría de la información y de las comunicaciones y alguna otra relacionada con las ciencias de la vida. ¿Vale? Y nos dice Katherine Hayles, el modelo de patrones informativos tiende a obviar la presencia del sujeto
lo que conduce a una formulación de la idea de inmaterialidad que no depende de la espiritualidad o incluso de la conciencia, sino solo de la información. Y cuando llego yo a este punto, me pregunto, ¿esto va a desembocar en una negación de la realidad ontológica del ser humano? ¿Esto va a desembocar en una negación de la existencia real del ser humano? ¿Vamos a considerar al ser humano una mera simulación computacional? ¿Dónde va a quedar en todo este trayecto la dignidad del ser humano? Hemos visto, no vamos a ir repasándolo todos porque vamos mal de tiempo, 10 factores determinantes que condicionan nuestro posicionamiento ante un mundo, una sociedad que ha cambiado drásticamente en los últimos 25 años. ¿Vale? Yo creo que voy a dejar aquí una pregunta para los que vais a participar en el coloquio esta tarde, ¿vale? Y una pregunta así, un poco disruptiva, un poco irreverente. ¿Somos como la orquesta del Titanic? Estamos tocando una melodía muy bonita, hablando de derechos y con expresiones muy atractivas, como la planificación centrada en la persona, como la vida independiente y todos otros conceptos que son muy deseables mientras el mundo se mueve debajo de nuestros pies. Dejo esta pregunta para que luego la podamos resolver durante la tarde en el coloquio. Gracias.